va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro del Analizador TV en estos programas que son especiales, como te comenté la semana pasada, porque estará a cargo íntegramente del doctor Julio Pueyrredón realizando diferentes análisis que tienen que ver con nuestra realidad argentina. De mi parte, invitarte que nos acompañes y que juntos comencemos así el Analizador TV. Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá grabando este editorial, más que nada porque, bueno, estoy en este momento fuera del país, pero sí quería estar, digamos, siempre en contacto con ustedes, como siempre que estamos todos los jueves a las 11 de la noche. En este editorial me gustaría tratar un tema, ya que he visto que siguen dándose situaciones tremendas vinculadas a todo lo que es el abuso vamos a llamarlo, el abuso del abuso. ¿Por qué? Podemos hablar del abuso en un sentido que es que obviamente nosotros estamos siempre y lo hemos estado en contra de cualquier tipo de abuso que afecte los derechos de la mujer o que afecte a la mujer en sí misma, en todos sus aspectos. Estamos en contra de la violencia contra la mujer, estamos en contra de la desigualdad en los casos de posibilidades laborales, reconocimiento, oportunidades de tipo, por ejemplo, político, oportunidades básicamente, de beneficios de todo tipo, o sea, sociales, lo que sea, ¿no? Pero quiero hacer este pequeño análisis porque digo, yo creo que cualquier movimiento, o sea, por un lado se ha generado todo un movimiento, este movimiento verde, el movimiento a favor de este extremo feminista, ¿no? Cuando yo creo que fundamentalmente lo más importante es que no tiene que haber una desigualdad entre hombres y mujeres y es como que el feminismo lo que está haciendo, está tratando, el feminismo extremo, ¿no? Está tratando de anular por completo en muchos aspectos al hombre y muchas veces sin ningún tipo de sustento o fundamento. ¿Por qué digo sin sustento o fundamento? ¿Por qué? Porque hay infinidad de casos, infinidad de situaciones en las cuales tanto la mujer como el hombre sufren desigualdades, sufren discriminaciones, sufren distinto tipo de temas. Pueden haber, por ejemplo, desigualdades producto del género, producto del sexo, producto de, por ejemplo, la apariencia física, producto de infinidad de cosas, ¿no? Bueno, el ideal sería que se manejaran las cosas y se trataran de manejar de manera tal de que no haya desigualdad en ningún sentido. Es decir, que todos, hombres, mujeres, y digo hombres y mujeres por una sencilla razón, para mí hay solamente hombres y mujeres. Es el sexo, y el sexo es científico. El sexo es algo que es indiscutido. Después está la orientación sexual, el género o como lo quieren llamar, que cada uno tiene la libertad de identificarse, sentirse, enrolarse en lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la libertad. Entonces, dejando sentado esto, de que tiene que haber justamente dos principios fundamentales, libertad e igualdad. Entonces, cuando hablamos de libertad e igualdad, ¿a qué nos referimos? Basta de hacer todas estas maniobras o situaciones o movimientos que tienden a afectar la libertad y la igualdad de cada una de las personas de cómo se siente identificada. Vamos a citar algunos casos, por ejemplo. Nosotros vemos que el famoso tema del colectivo
el colectivo de las actrices, ¿no? Que en su momento se movilizó, u otros movimientos feministas, y uno ve cómo de golpe actúan en determinados casos, en casos que tienen determinada prensa, o casos en los cuales pueden eventualmente obtener algún tipo de beneficio. No me refiero necesariamente económico, ¿no? Sino un beneficio de prensa o de beneficio de posicionamiento o de reconocimiento oficial o de lo que fuera. Pero no son siempre iguales. O sea, analicemos cuántos casos hay, por ejemplo, de falsas denuncias de mujeres, por ejemplo, de abuso. Cuántos casos hay de padres que no pueden ver a sus hijos porque básicamente las mujeres inventan falsas situaciones y con esas situaciones podríamos decir, los alejan de sus hijos a través de medidas judiciales, ahí donde falla es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque está bien que el Poder Judicial, y esto para que lo entendamos, está mal que el Poder Judicial tome las medidas que tome para proteger, por ejemplo, un menor ante una posible situación de violencia del padre o la madre. No, no está mal, está perfecto, está impecable. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que se dé por sentado y que se invierta la carga de la prueba y que sea el hombre quien después tenga que estar meses o años tratando de demostrar que la denuncia fue falsa, si lo fue. Si no lo fue, el hombre merece todos los castigos que sean aplicables para el caso. Ahora, si la denuncia fue falsa, lamentablemente, la celeridad que tiene la justicia a veces para apartar al hombre de sus hijos, para eventualmente prohibirle acercarse a través de las perimetrales o ese tipo de medidas, no tiene la misma celeridad para ver de tomar las medidas necesarias como para hacer los test psicológicos, análisis de situación, análisis de distinto tipo de probabilidades de que realmente tenga sustento o no esa denuncia. Uno ve que muchas veces es como que la denunciante obtiene todas estas medidas y después se dedican a dormir o dilatar el proceso. ¿Por qué? Porque en el interín utilizan el tiempo, ese tiempo, en contra de la persona contra la cual están planteando este tema, que casualmente en estos casos es su expareja en general. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Creo que estos movimientos feministas, estos movimientos de protección, deberían necesariamente tratar de generar reformas judiciales con proyectos de ley que no sean unilaterales, que no sean solamente en protección de, por ejemplo, los derechos de la mujer y no los derechos del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los hijos a los cuales se les inhibe la posibilidad de estar con el padre por esas falsas denuncias, son tantos varones como mujeres. Entonces, ahí mismo, fíjense la ironía, son estos propios movimientos que apuntan a la defensa de los derechos de la mujer los que perjudican los derechos de esa pequeña mujer que se pierde años de poder compartir con su padre posiblemente por una falsa denuncia. Entonces ahí es donde el Poder Judicial debería tener un mecanismo ultra rápido como para hacer todas las pericias del caso, las verificaciones, todo lo que tenga que hacer y hacerlo prácticamente de oficio. ¿Por qué? Digo de oficio, porque el padre se presenta con un abogado, hace una gestión, la analiza, lo plantea y todo lo demás, y la contraparte se dedica a dilatar. Y así pasan años sin que los padres puedan tener, por ejemplo, acceso a sus hijos. Entonces, yo digo, si un hombre es violento, tiene que recibir, repito, todos los castigos. Tiene que alejársele de la gente a la cual él pone en riesgo. Eventualmente creo que no se le puede inhibir el contacto con sus hijos, pero sí se le puede, por ejemplo, que sea controlado. Ahora, tenemos que tener la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, claramente, es decir, bueno, si la mujer, y me gustaría ver en qué estado quedó, porque hubo un proyecto de ley que se presentó ahora 1 año y medio o 2,
en el cual no recuerdo ahora qué diputado fue el que la propuso, pero es cuestión de buscarlo dentro de la información del Congreso, que toda aquella mujer que realice una falsa denuncia sufrirá la pena que hubiera sufrido el denunciado. Esto también ha apuntado, por ejemplo, a las denuncias de abuso físico, falsas denuncias de violación, falsas denuncias de acoso, falsas denuncias de violencia, que implican que un hombre pueda terminar preso, y cuando termina preso además va a terminar con otros problemas mucho más graves, como por ejemplo lo que puede llegar a vivir adentro de una prisión una persona con una causa de ese calibre. Es tremendo, es tremendo. Y quizá muchas veces las mujeres, por revancha, lo hacen. Entonces, un violador, un golpeador, un acosador, tiene que sufrir los castigos y aplicársele las medidas que sean necesarias. Pero si es un inocente, hay que protegerlo de la misma manera. Y después lo otro, para todo este grupo que se mueven tanto, ¿por qué no se mueven siempre en forma uniforme para todos los casos? Hubo muchos casos de denuncias en los cuales yo no vi ningún movimiento de todos estos grupos que hayan salido a hacer algo. Por ejemplo, el caso de la denuncia de Alperovich. Yo no vi a un grupo de feministas, por ejemplo, haciendo una marcha en el Congreso. No vi un grupo de feministas yendo a los juzgados a hacer planteos o pedir algún tipo de sanciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Si ahí hay un caso de una denuncia de violencia, que encima, aparentemente, por cómo viene la causa, viene, diríamos que bastante avanzada en cuanto a la certeza posible de que haya ocurrido. No, ahí no lo hacen. Y obvio, no lo hacen porque muchos de estos grupos se nutren de ayuda del gobierno. Entonces, por ejemplo, si hay alguien del gobierno involucrado, van a tratar de evitar tocarlo. Desde el momento que tratan de evitar tocarlo, o desde el momento que eligen a quién tocan y a quién no, ya afectan la libertad y la igualdad. Entonces, resumiendo, primero, el hombre violento tiene que ser castigado. La mujer que hace falsa denuncia o que es violenta, también, porque hay mujeres que son violentas, también deben ser castigados. No se puede afectar la libertad y la igualdad. Y es necesario y urgente que se haga un proyecto de ley por el cual los juzgados que se involucran en estos temas necesariamente tengan que, con la misma celeridad con que toman las medidas precautorias, con la misma celeridad hacer las medidas de pericia psicológica, psiquiátricas, con asistente social y demás para determinar si hay o no hay sustento en la denuncia que esa persona ha sufrido. Si no, lo que se va a lograr es tremendo. Se va a lograr que se destruyan conceptos familiares, que se destruyan vínculos de hijos con padres, que se destruyan personas y se destruyan carreras. Por ejemplo, fíjense el caso de Johnny Depp, que se demostró que fue totalmente al revés, que la violenta era la mujer, y hoy por hoy Johnny Depp, un gran actor de cine, no consigue trabajo, lo sacaron de las películas donde estaba, de los Piratas del Caribe, por ejemplo, a pesar de que se demostró su inocencia. ¿Por qué? Porque estuvo afectado por una falsa denuncia, y eso no se lo puede permitir, porque entonces la igualdad que tanto pregonan no es una igualdad, pasa a ser un abuso del otro lado. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com.
vamos a seguir un comentario adicional de lo que dijimos en el otro bloque, porque creo que con esto me parece que es importante, porque cierra o ratifica algunas de las cosas que estamos diciendo. Uno de los temas que tampoco se están tomando en cuenta, y que no lo llegamos a mencionar en el otro bloque, es las situaciones de abuso que sufre también el hombre. Por ejemplo, en materia laboral hay infinidad de casos en los cuales tanto la mujer como el hombre pueden llegar a sufrir situaciones de abuso, provenientes o de hombre o de mujer, y pueden ser de tipo sexual, pueden ser de presión laboral, pueden ser presión de todo tipo. Entonces, no etiquetemos solamente los temas, digamos, y no pongamos como que el hombre siempre es necesariamente el victimario. Fíjense, sin ir más lejos, lo que pasó con el actor Kevin Spacey, que fue arrestado hace unos días atrás por haber tenido 3 casos de agresión sexual a hombres, además de haber utilizado su poder como actor, como productor y como todo, para exigir favores o servicios sexuales a hombres que querían trabajar con él en el cine. Y eso también pasa no solamente afuera, sino también acá. Entonces, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Habría que hacer un colectivo de hombres? ¿Habría que hacer un colectivo de defensa de los derechos de los hombres afectados? Bueno, eso como para cerrar un poco lo que hablábamos. Después quiero hacer un pequeño popurrí acá también. Hay un tema que creo que merece un análisis también bastante como para comentarlo. ¿Y qué es lo que pasó con el presidente cuando ofreció 1.600.000 pesos para sanear el famoso tema de la fiesta de Olivos? Ahora después, cuando reclama, digamos, en un juicio que fue público y notorio, reclama como daño moral 100 millones de pesos. Fíjense qué irónico, ¿no? Que para el señor presidente de la Nación, el honor y el respeto a lo que sufrimos los argentinos, cuando él nos decía, aquel que sea un imbécil, un estúpido, lo vamos a castigar con el máximo peso de la ley, y él estaba violando con el vacunatorio VIP y con haciendo la fiesta de Olivos y todo lo demás, o sea, yendo en contra de lo que nos decía a todos cuando nos pedía que nos quedáramos encerrados, con todos los daños que eso le causó a la población argentina, laborales, de salud, mentales, de estudio, de educación. Fíjense todos los daños. Y encima, como broche de oro, tenemos esta situación en la cual esa causa por la cual él plantea el 1.600.000 pesos cae en manos del señor juez Mirabelli, de San Isidro, que independientemente de que no voy a juzgar al señor Mirabelli como juez, porque entiendo que es un juez muy capaz, sí quiero resaltar algo. Fíjense qué irónico, este es el mismo que ordenó en su momento la detención del famoso surfista, que al final del día, ese surfista, además, era un electricista que se vio de vacaciones y que simplemente traía una tabla de surf porque le gustaba hacer surf en su tiempo libre. Entonces, el mismo juez que trató con ese máximo rigor a una persona que estaba volviendo al país, a pesar de que estaba inhibida la circulación, lo cual no estoy justificando ni haciendo apología del crimen ni nada se le parezca, porque simplemente estoy planteando un hecho, son hechos fácticos, es el mismo juez que está involucrado en la oferta del señor presidente de la Nación. Entonces, por un lado, para el señor presidente de la Nación, el honor de los argentinos y el respeto a los argentinos vale un respirador. Ahora, cuando lo afectan a él, por algo que le han dicho, vale 100 millones de pesos. Me parece que hay ahí un desbalanceo. Entonces yo lo llamaría al señor presidente a tratar de decir, bueno, ¿por qué no tratamos de ser más parejos con todo, ¿no? El señor presidente creo que intentó manejar la pandemia, la intentó manejar, todos lo apoyamos muchísimo, pero bueno, demostró no ser lo eficiente que pensamos que iba a ser. Tuvimos
el ASPO más largo del mundo, y con todo lo que eso implicó. Y encima, cuando nos enteramos que la mayoría de los funcionarios del gobierno, muchos de ellos no cumplían absolutamente nada. Una reflexión. Otro tema que creo que es importante que quiero mencionar es algunos resultados del censo. Fíjense que el censo dio 47.327.000 personas, 327.000 y pico de personas, que somos los argentinos. Ahora, fíjense lo que hablábamos también de todo el tema de los movimientos, de la identidad, de la ideología de género, de todo lo demás. ¿Saben cuánta gente se definió como otro? Porque las opciones eran varón, mujer u otro. ¿Saben cuál fue el porcentaje que dijo otro? 0,12%. Entonces nosotros estamos con el gobierno apoyando, fomentando, hasta creando ministerios y organismos tendientes a defender eso, cuando hay un 0,12% de gente que se siente otra cosa, ni hombre ni mujer. Se puede sentir transexual, o bisexual, o lo que se le dé la gana, porque está en plena libertad de que se le dé la gana. Pero es un 0,12%. Fíjense, sobre 47 millones, el 10% son 4 millones, el 1% son 400.000. El 10%, el 0,10%, entonces, es aproximadamente el 0,12%, podríamos estar hablando de alrededor de 50.000 personas. Son 50.000 personas y habría que analizar cuántos fondos se destinan hoy para apoyar esos movimientos. Y de vuelta, no es que digo que no hay que apoyar esos movimientos, hay que apoyarlos, pero con criterio, porque ¿saben qué? Hay gente que se muere de hambre, hay gente que busca trabajo, hay gente que no tiene para comer. Hoy creo que las urgencias de los argentinos, la realidad de los argentinos, no pasan tanto por si yo me siento hombre, mujer, delfín, ropero o lo que sea. Pasan porque la gente la está pasando mal, necesita que se generen inversiones, que se genere trabajo, que se genere posibilidades de crecimiento, que se generen ayuda y modernización de la salud, y además que se generen controles y tratamiento de las enfermedades. Entonces, ese es otro tema que me parece que es fundamental. Un tema también que quiero mencionar en esta pequeña popurrí, me parece es un poco que tiene lo que pasó en Texas. Fue un horror, la verdad que fue un horror, fue un desastre, todos los muertos que hubieron por el atentado y todo lo demás. Y eso empezó a mover todo el tema el famoso tema de la discusión sobre el derecho a defenderse, sobre el derecho a tener armas, sobre el derecho a poder actuar en defensa propia o en defensa de sus seres queridos o incluso en defensa de un tercero. No podemos dejar de pensar y considerar que estos son casos aislados. Hay infinidad de casos, infinidad de situaciones en las cuales el derecho a defenderse está y tiene que existir. Tan es así que incluso el derecho a defenderse y incluso hasta a tener los medios para hacerlo, está amparado por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional de todos los países. ¿Qué Constitución Nacional, pensemos por un segundo, puede inhibir el derecho a defenderse? ¿Quién puede pensar semejante estupidez, semejante huevada? No hay constitución en el mundo, salvo en algún país totalitario, que inhiba la posibilidad de defenderse y que inhiba la posibilidad de que la gente obtenga los medios para defenderse. Entonces, veo que muchos medios de comunicación hablan y atacan el hecho de las armas, de la posibilidad de adquirir un arma, de la posibilidad de defenderse, todo a raíz de lo que pasó en Texas. Fue un horror, reitero, y lamento muchísimo por toda esa gente que perdió seres queridos, pero también son casos aislados. Fíjense que si hay algo que no se puede hacer es una estadística negativa. Mucha gente dice que
el hecho de tener armas o cuando estaba la pena de muerte, eso no bajaba la criminalidad. Eso no se puede saber, porque eso es una estadística negativa. Una estadística negativa no se puede computar. ¿Por qué? Porque yo no puedo contar casos que no ocurrieron. Porque no ocurrieron. Eso es una estadística negativa. Entonces, ¿yo cómo sé si en los países donde la gente puede defenderse, puede tener un arma, o en los países donde hay pena de muerte, si no existieran esos derechos, si la criminalidad no hubiera aumentado sustancialmente? Vayamos a algunos casos. Hubo casos en países, por ejemplo, unos países asiáticos en donde endurecieron las penas y bajó la criminalidad en forma notoria. Con lo cual, de vuelta, son todas campañas. Entonces, no nos enganchemos con esos temas y dejemos y defendamos el derecho de defensa de la gente, defendamos el derecho de la víctima, defendamos el derecho del honesto, defendamos el derecho del trabajador. Y no defendamos intereses de grupos que quieren obtener quizá algún beneficio económico, algún poder o alguna cosa, atacando situaciones por el solo hecho de utilizar argumentos que suenan muy duros, suenan muy fuertes, pero que suenan muy vacíos de contenido. ¿Por qué? Porque no pueden demostrar qué pasaría si fuera lo contrario. Y así llegamos al final de nuestro programa. Gracias una vez más por habernos acompañado y recordar nuestra cita todos los jueves 23 horas por la señal de Argentinísima Satelital. Muy buena semana para todos.